Hola, cuando nosotros tenemos ansiedad, significa de que no estamos creyendo verdaderamente en Dios. Sabes, en la Biblia está la historia de ese papá que tenía a su hijo endemoniado. Y Jesús le dijo a él, puedes creer, al que cree todo le es posible. Y el padre le contestó, creo, ayuda a mi incredulidad. O sea, el padre tenía fe. Y eso es lo que normalmente nosotros tenemos fe en Jesús. Pero muchas veces nuestra fe no está fundamentada en la palabra de Dios. Nos dejamos llevar por toda la tormenta. Así como tú sabes, ¿verdad?, lo que pasó en esa barca. Los discípulos estaban ahí. Jesús estaba durmiendo en la tormenta y los discípulos estaban desesperados. Estaban desesperados por esa tormenta. Sentían angustia. Se estaban preguntando, ¿y ahora qué pasará? Y nosotros normalmente así reaccionamos cuando tenemos problemas, cuando estamos pasando por ansiedad, por depresión, por esas situaciones, enfermedades. Empezamos a cuestionarnos, empezamos a cuestionar a Dios. Empezamos a echar muchas veces incluso a renegar de Dios, a echarnos la culpa a nosotros mismos, a echar la culpa a otras personas. A mí, por ejemplo, cuando yo estaba pasando por depresión, tenía muchos pensamientos irracionales. Yo me recuerdo que yo tenía un pensamiento en particular que era ese pensamiento de que nada existe. Y por alguna razón, ese pensamiento a mí me daba mucho miedo, me asustaba bastante. Entonces mi papá me dijo, o tienes de dos, o le crees a Dios o le crees a Satanás. Porque esos pensamientos no eran pensamientos creados por mí. Esos pensamientos, dice la palabra de Dios, que Satanás vino para mentir, para matar, para destruir. O sea, cuando tú tienes pensamientos negativos, eso de que te vas a quedar en esa misma situación, de que te vas a quedar deprimido, de que siempre vas a estar enfermo, esos pensamientos tú no los creas. No, sino que esos pensamientos son dardos que envía tu enemigo, Satanás, para atormentarte. Pero tú, en medio de esa tormenta, ponte a alabar a Jesús. Dale la gloria a Jesús. Cuando tú sientas todas esas mentiras del enemigo, tú empiezas a decir, Jesús, te amo. Gracias, Señor Jesús. Porque a pesar de que yo estoy en la tormenta, todavía te sigo dando la gloria. Todavía te sigo dando la alabanza. Por ejemplo, yo hoy día me sentía como un poquito nerviosa, como un poquito ansiosa. Entonces yo empecé a alabar a Dios. A pesar de lo que yo sentía, yo empecé a darle la gloria a Dios. Y yo actuaba como si yo no sintiera esas sensaciones, como si yo no sintiera esa ansiedad. Y a pesar de esa ansiedad, yo alababa a Jesús. Y entonces pasaron unos minutos y yo estaba en el carro. Y de repente vino a mí un gozo tan hermoso que yo sé que viene de Dios. Yo sentí en esos momentos, cuando yo sentía ese gozo, yo sentí que era como que cuando uno le alaba a Dios, en medio de su proceso, en medio de su ansiedad, de su depresión, entonces Dios se encarga de todo lo demás. Dios se encarga de tu situación. Dios se encarga de calmar la tormenta y decirle a la tormenta, cálmate. Dios se encarga de calmar tu tempestad. Pero es cuando tú decides creer. Es cuando tú decides creer las promesas que Dios tiene para ti. Y si no puedes creerla, dile a Dios, así como ese papá de ese hijo endemoniado, dile, Dios, ayuda a mi incredulidad y escudriña su palabra. Porque la fe viene a través de oír la palabra de Dios. Si quieres más fe, solo lee más la Biblia y ahí tu fe será inquebrantable.